Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora quiero hablar de la importancia de que todos nosotros nos volvamos a Dios, sin importar la cantidad de años que nosotros llevemos en la iglesia. Diga gloria a Dios. Lamentaciones, ¿quién encontró Lamentaciones? Capítulo 5 versículo 21. Diga gloria a Dios. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Digan amén. Diga, Señor, en esta tarde yo quiero que la bendición para mi vida sea tu palabra. Dile, Señor, estoy preparado para recibir tu palabra. Amén. Tome su asiento, por favor. Desocupe sus manos y denle un aplauso bien fuerte a Jesucristo. Él dice gloria a Dios. Nosotros debemos volvernos a Dios, más allá de todos los años que podamos tener en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en Cristo. Porque nosotros no debemos hablar de cuando yo llegué a la iglesia, sino de cuando yo llegué a Cristo. Diga gloria a Dios. Cuando yo llegué a Cristo, mi vida cambió. Cuando yo llegué a Cristo, el Señor me liberó. Cuando yo llegué a Cristo, mi vida prosperó. Cuando yo llegué a Cristo, mis enfermedades se fueron. Diga gloria a Dios. A su nombre. Pero nosotros debemos hablarlo así. Nosotros llegamos a Cristo. Llegamos a Él porque reconocimos nuestro pecado y que Él era el único que podía perdonarnos y ofrecernos la salvación. Y debemos volvernos a Él sin importar la cantidad de años que nosotros tengamos en Cristo, sin importar la cantidad de años que nosotros tengamos participando en la iglesia. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Por qué en nuestra fe existe la necesidad de volvernos a Dios? Porque Dios es nuestro Padre y su amor paterno nos hace ese llamado y manifiesta en nosotros ese sentir para que lleguemos nosotros a su presencia. Porque como un padre tiene cuidado de sus hijos, Dios tiene cuidado de sus siervos y de sus siervas. El Señor dijo que si el hombre, siendo malo, dentro de la maldad que hay naturalmente en el hombre sabe darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos sabe darle buenas cosas a aquellos que le pidan. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive, hermanos? Nosotros debemos volver a Cristo, volver a nuestro Señor. Así como sales de tu casa y trabajas todo el día y al final del día regresas al calor de tu hogar, así también debes volver a la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. Quiero darle un ejemplo de volver a la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. En San Lucas capítulo 15 versículo 18 y hasta el versículo 20 habla de la determinación de un muchacho que se había apartado voluntariamente de su padre. Él tenía un padre que, además de padre, era el amo de su vida. Ese amo era su propio padre. Diga gloria a Dios. Pero un día él dice: yo quiero ser libre. No quiero estar bajo el dominio de mi amo. No quiero estar bajo el dominio de mi padre. Diga gloria a Dios. Quiero tomar mis propias decisiones. Quiero hacer lo que yo quiero con mi vida. Quiero vivir de la manera que a mí me place. Y entonces toma una decisión y le dice a su papá: yo me voy, quiero que me des la parte que a mí me corresponde. La parte de la heredad que a mí me corresponde. Y la recibió. Y yéndose lejos, vivió perdidamente y malgastó todo lo que tenía, hasta que vino un hambre sobre la tierra donde se encontraba y lo mandaron a cuidar cerdos y quería comer de las algarrobas o de la cosa que le daban a los cerdos, de la comida de los cerdos. De esa comida quería él, porque estaba desesperado por el hambre. Diga gloria a Dios. Y estando ahí en medio de su desespero, él dice: me levantaré,
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque no solo lo decidió, sino que actuó en consecuencia de su decisión. Dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Diga gloria a Dios, a su nombre. Durante todos los años de vida cristiana que yo he vivido, me he dado cuenta que a muchas personas y a la gran mayoría les cuesta volver a la presencia de Dios. A los que se han apartado del camino del Evangelio les cuesta mucho volver a la presencia de Dios. A los que tienen un cierto pecado oculto les cuesta volver a la presencia de Dios, porque eso representa doblegar su espíritu, les representa acabar con las soluciones humanas para su problema, porque eso representa la confesión de su pecado. Diga gloria a Dios, a su nombre. Eso de volver a Dios para el hombre representa una guerra interna. Hay una guerra interior en la persona que quiere volver a Dios. Diga gloria a Dios. Es una guerra interna en la que las fortalezas del hombre deben quebrarse para que pueda doblegarse ante la presencia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy queriendo decir, pero hay mucha gente que está viviendo esa guerra interna. Hay muchos hermanos de nuestra iglesia, hay muchos hermanos en Cristo, y el Espíritu de Dios me hace saber que hay varios de ustedes que están aquí, que están viviendo en medio de esa guerra interna. Una guerra que en lo profundo de su ser están librando. Su espíritu quiere estar en la presencia de Dios. Su alma anhela estar en la presencia de Dios. Pero su humanidad, su naturaleza adámica es el impedimento, es la barrera, es su orgullo, su altivez y tal vez una soberbia que no es manifestada abiertamente. No le permite doblegarse delante del Señor. Diga gloria a Dios, a su nombre. Hay pensamientos que se van entronando en la mente de las personas que quieren volver a Dios y que por alguna razón le han fallado. Tal vez no le han fallado al ministerio porque no han dejado de congregarse. Tal vez no le han fallado al ministerio porque no han dejado de ser fieles en participar en la iglesia. Tal vez no le han fallado aparentemente a sus hermanos porque están al lado de aquellos que le necesitan. Tal vez no le ha fallado a los obreros de la iglesia porque sigue siendo todavía el compañero de batalla dentro de la iglesia. Pero le ha fallado a Dios. Y en oculto lleva sobre sí la carga de algo que ha estado haciendo a escondidas de los hermanos, a escondidas de la esposa, a escondidas del esposo, a escondidas del jefe en el trabajo, a escondidas del pastor, a escondidas de los obreros. Le ha fallado a Dios y su espíritu le reclama y su alma le reclama volverse a Dios, pero está en medio de una lucha. El espíritu quiere, el alma quiere, pero su naturaleza humana le impide volverse a Dios. En el libro de Lamentaciones que nosotros leímos dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hay ciertos pensamientos que luchan contra el que ha pecado y el que tiene faltas delante de Dios, que puede esconder del mundo pero no de Dios. Uno de esos pensamientos es aquellos que la persona empieza a tomar y a aplicar en su vida y a decir: después de lo que hice, Dios no me puede perdonar. Después de lo que yo hice, el Señor a mí no me puede perdonar. Otros dicen: Dios quizás me perdone. Hermano,
Me dicen, pastor, tal vez Dios me perdone el pecado que yo cometí, pero no va a volver a hacer lo mismo, no va a ser igual que antes. La persona empieza a adaptar su vida y su fe a esos pensamientos. Diga gloria a Dios. Hay hombres que han traicionado a su familia, que han traicionado a sus hijos, cayendo en adulterio, en pecado, y dicen, yo traicioné a mi familia, yo traicioné a mi esposa, traicioné a mis hijos, traicioné a Dios. Dios confió en mí y yo le falté. Mi esposa confió en mí y yo le falté. Mis hijos confiaron en mí y yo les falté. Mi madre, mi padre confiaron en mí y yo les falté. No creo que Dios quiera levantarme, o no creo que Dios quiera ayudarme. No creo que Dios me escuche, porque la verdad, me dijo un muchacho, yo no creo que Dios me escuche, porque la verdad, pastor, yo nunca pude cambiar lo que Dios me pedía que yo cambiara. Ese muchacho había estado dentro de la iglesia, había estado participando en la iglesia, y aunque había querido ver su vida cambiar completamente, continuaba encadenado a un determinado pecado que la iglesia no conocía, que el pastor no conocía, que los demás jóvenes no conocían, pero que Dios sí conocía, y su alma le pedía volverse a Dios. Y viendo que no podía sobrellevar la carga del pecado, y viendo que no podía vivir con su conciencia que constantemente estaba martillando y diciéndole, está cerrado, está cerrado, está cerrado, debes volverte a Dios, vino a decirme un día, pastor, no creo que Dios me escuche, porque yo no he podido cambiar aquello que Él me pidió que yo cambiara. Diga gloria a Dios, a su nombre. Terminó por decirme, pastor, yo creo que para mí ya es tarde la reconciliación, porque una terrible enfermedad le había llegado a su cuerpo, y él decía, yo creo que para mí es tarde. Pero si no fue tarde para el hijo pródigo, que decidió volverse al Señor y actuó en consecuencia de lo que había dicho y de lo que había determinado, tampoco es tarde para la persona que tiene vida y decide volverse a Dios. Si no fue tarde para el ladrón que estaba colgado en la cruz, no será tarde para aquel que se quiera volver a Dios, para confesarle su pecado, para hablarle con sinceridad y para reconocer que necesita de la misericordia del Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Imagínese la lucha del hijo. ¿Qué estaba diciendo el hijo? ¿Qué estaba pensando el hijo? En casa de mi padre hay tantos que tienen comida, hay tantos que tienen abundancia, y yo estoy pasando mal, y yo estoy pasando hambre, y yo estoy viviendo aquí desesperado. Voy a volver a la casa de mi padre, voy a ir de nuevo a mi padre. Y no quiero volver para reclamar mi lugar de hijo, sino que quiero ser un trabajador, sino que quiero ser un siervo. Eran los pensamientos que él estaba adoptando. Él ya no se quería ver más como un hijo. Él ya no se quería ver más como alguien que mereciera el lugar de hijo delante de su padre. Él decía, yo voy a ir a mi padre y le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Diga gloria a Dios. Porque cuando el hombre, cuando la mujer tiene en su vida el peso de la culpa, el peso del pecado, no se siente digno de estar en la presencia del Señor. Diga gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero cuando él llega, está llegando a la casa de su padre, dice que su padre lo vio de lejos. Y no fue el muchacho el que salió corriendo a abrazar a su padre. Fue el papá el que salió corriendo a abrazar a su hijo. Lo abrazó, lo besó, lo recibió y le dio una respuesta que él no se esperaba recibir.
Porque cuando él pensaba decirle, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus servidores, el padre ni siquiera lo dejó hablar y empezó a alegrarse y a festejar y a decir, este era mi hijo que estaba muerto, este era el que estaba perdido, este era el que yo había perdido y lo he encontrado, el que estaba muerto ha vuelto a vivir. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios. No solo el que está descarriado debe volverse a Dios. No solo el que se fue de la iglesia debe volverse a Dios. No solo el que dejó el camino del evangelio debe volverse a Dios, sino nosotros mismos debemos volvernos a Dios. Debemos llegar a la presencia del Señor para confesar, para hablar de lo que somos realmente y de lo que necesitamos en verdad. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Todavía es hora para que algunos de nosotros digamos, es hora de volver a mi Señor. Es hora de volver a la presencia del Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Pedro un día le dijo al maestro, según lo que dice la palabra del Señor, si no me estoy equivocando, en San Juan 6, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a dónde vamos a ir nosotros si solo tú tienes? ¿A dónde vas a ir, hermano, si solo Cristo tiene? ¿A dónde vas a ir, hermana, si solo Cristo tiene? ¿En dónde te vas a esconder si solo Cristo tiene? Palabras de vida eterna. Diga gloria a Dios. A su nombre. Nuestro Padre nos está esperando. Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a escondernos en medio del servicio colectivo, porque en medio de las multitudes uno más, uno menos no se nota. Pero no podemos equivocarnos. Es un error muy grave querer responder al amor de Dios únicamente con el servicio colectivo. El servicio que tú le estás prestando ahora a Dios es un servicio colectivo. Es el que toda la iglesia está brindando. Es el que todos pueden venir a ofrecer. Pero hay un servicio que nadie puede ofrecer más que tú. Es algo tan grande y tan poderoso que no puede hacer otra persona sino solo tú. Y es el servicio único y personal. La Sagrada Escritura dice que, dijo el Señor, ninguno de ustedes teniendo un siervo lo manda a arar la tierra y a cuidar el ganado, y cuando vuelve en la tarde le dice, ven y siéntate conmigo a la mesa, sino le dice, ven y sírveme primero y luego ve y sacíate tú. Muchos de nosotros hemos estado arando la tierra bajo el sol, cuidando lo que el Señor nos ha encomendado cuidar. Pero al final del día llegamos a nuestra casa. Al final del día llegamos a Dios para preguntarle, ¿dónde están nuestras bendiciones? Si yo te estuve sirviendo. Y el Señor le dirá, no, tú me serviste en el colectivo, tú me serviste atendiendo lo que yo te di para que atendieras, pero ahora yo quiero tu servicio personal. Un siervo no le puede traer una mala comida a su señor a la mesa. Debe traerle la mejor comida. Debe brindarle la mejor atención para luego poder saciarse. Diga gloria a Dios. A su nombre. Tú estás ahora en un servicio colectivo. Estás ahora en algo que mucha gente puede hacer. Estás en algo que inclusive hasta un impío puede hacer también. Venir al culto, orar, cantar y escuchar la predicación que se está dando. Pero hay un servicio que Dios está esperando de ti, que ningún otro puede dar, y ese es el servicio único y personal que tú puedes darle. Cuando tú le des ese servicio, entonces tu alma será saciada, tu ser se saciará, las bendiciones serán confirmadas, la victoria real llegará a tu vida. ¿Quién entiende eso? Levante la mano, diga gloria a Dios. A su nombre.
entonces puedes ir diciéndole al Señor: Señor, yo sé que tú me estás esperando. Yo sé que tú hoy me estás esperando. Todos los días Él te estará esperando. Él es tu amo. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién lo entiende? Levante la mano. Debemos volvernos a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Hay algo que nosotros no podemos pretender hacer, y es llegar santificados a la presencia de Dios. No eres tú el que se santifica. No eres tú la que se santifica. Es Dios el que te santifica. Tú no puedes llegar santificado a la presencia de Dios. Es Dios el que te santifica. Es Dios el que te purifica. Es por eso que hasta el momento en el que estés en la presencia del Señor, vas a sentir la impureza en tu ser. Y luego de que hayas orado y le hayas expresado al Señor toda tu necesidad y toda la verdad de tu vida, en ese servicio personal, íntimo que le puedes dar a Dios, entonces ahí la necesidad de paz en tu alma se va a manifestar. Vas a sentir el gozo del Señor. Y vas a ofrecerle quizás a Dios lágrimas, lágrimas que los ángeles no ofrecen, pero los seres humanos creados por Dios sí podemos ofrecer. Y cuando las lágrimas llegan a manifestarse en la vida de una persona, y cuando la fuente de las lágrimas se abre en un hombre, en una mujer de Dios, esa es la mayor señal del avivamiento. Dios puede decir: este está viviendo, este está renaciendo, este se está renovando. Diga gloria a Dios. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y con esto afirmo completamente lo que he dicho. Tú no te puedes santificar para llegar a Dios. Es Dios el que te santifica cuando te acercas a Él. Vuelvo a repetirlo. Tú no te puedes santificar antes de llegar a Dios. Es Dios el que te santifica cuando tú te vuelves a Él. ¿Quién lo entendió? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice gloria a Dios? Lo primero que yo debo volver a Dios es mi alma. ¿Quién dice gloria a Dios? Cuando yo vuelvo mi alma al Señor, estoy queriendo reconciliarme con Él. Quiero que todas mis emociones estén dirigidas por Él, motivadas por Él, porque quiero vivir para Él, porque quiero ser de Él, porque quiero irme con Él, porque quiero pasar la eternidad con Él. Hablar del alma es recordar que nosotros no somos sencillamente algo que perece y se queda ahí, sino que somos y fuimos creados eternos. Hablar de nuestra alma es hablar de la importancia de la eternidad. Diga gloria a Dios. Hablar de nuestra alma es hablar de que creemos en el cielo y creemos también en el infierno. Hablar de nuestra alma es hablar del precio tan grande que Cristo dio por ella en la cruz del Calvario. Cuando volvemos nuestra alma al Señor, entonces abrimos todo lo que nosotros somos para el Señor. No podemos escondernos detrás de nadie. En el servicio colectivo te escondes detrás de la sonrisa, de una buena apariencia, de un talento que tienes. En el servicio colectivo te escondes detrás de los muchos que hay en la reunión. Pero en el servicio personal no te puedes esconder detrás de nadie, porque estás únicamente tú y Dios. Y es ahí cuando debes reconciliarte, y es ahí cuando le hablas al Señor con verdad y te reconcilias con Él. Diga gloria a Dios, a su nombre. Cuando yo quiero volver mi alma a Dios, empiezo a hablar con Él y empiezo a darme cuenta que Él no quiere tan solamente mi alma. ¿Quién dice gloria a Dios? Sino que también debo volver mi cuerpo a Él.
Diga gloria a Dios. Y cuando yo vuelvo mi cuerpo al Señor, lo pongo en su presencia para que Él lo santifique. Diga gloria a Dios. A su nombre. Porque he visto los años pasar y no han llegado solos. Porque estoy enfermo y creo que el Señor, que recibe mi alma en su presencia y me ofrece la salvación, es el mismo que puede sanarme. Porque creo que el Señor puede ayudarme a dominar esta naturaleza humana para permitirle a mi espíritu ser vivificado en la presencia del Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Empiezo a notar que Dios va a hacer una obra no solo en mi alma, sino también en mi cuerpo. Y que ya no va a ser agradable siquiera para mi cuerpo las vanidades, y no va a ser agradable para mi cuerpo la fornicación, el adulterio. No va a ser agradable para mi cuerpo los vicios. No van a ser aceptables en mi cuerpo las cosas pecaminosas que el mundo ofrece. Diga gloria a Dios. A su nombre. Porque lo que empieza a venir como pecaminoso y de maldad empieza a volverse tóxico para mí. Diga gloria a Dios. Y eso a un cristiano verdadero lo llena de alegría, lo llena de gozo. ¿Quién dice gloria a Dios? A su nombre. Debo volver a Dios mi espíritu. A su nombre. ¿Quién dice gloria a Dios? Debo volver al Señor. Ese espíritu que hace que yo me ría, que yo me mueva, que yo camine. Va a ser un espíritu alegre, porque no va a estar más bajo el dominio del pecado, de la maldad, sino que va a ser un espíritu libre, porque va a ser un espíritu que va a manifestar el completo gozo y la fortaleza, y me voy a convertir en un cristiano imparable, porque voy a tener la seguridad que Dios está conmigo. Diga gloria a Dios. A su nombre. El espíritu del hombre fue dado por el Señor para que sea abrazado por el Espíritu de Dios. ¿Quién escuchó eso? Tu espíritu te ha sido dado para que ese espíritu sea abrazado por el Espíritu de Dios. Diga gloria a Dios. Cuando una persona no tiene en su espíritu ese abrazo del Espíritu Santo de Dios, es una persona muerta, es una persona vacía, espiritualmente hablando. Diga gloria a Dios. A su nombre. Puede ser una persona que socialmente sea muy alegre. Puede ser una persona que en medio de la demás gente se manifieste como alguien feliz, pero si espiritualmente su espíritu no ha recibido el abrazo del Espíritu de Dios, esa persona es alguien que está en muerte. Diga gloria a Dios. A su nombre. Se necesita el abrazo del Espíritu, así como cuando el Padre abrazó a su Hijo y dijo: ahora mi Hijo vivió. Él estaba muerto, pero vivió nuevamente, tiene vida. Diga gloria a Dios. A su nombre. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, las bendiciones del Señor se van a manifestar. ¿Quién quiere ser bendecido de ustedes? Levante la mano. Hay que volverse a Dios. Hermana, hay que volverse a Dios. Hermano, hay que volverse a Dios. Yo sé que volverse a Dios representa una lucha interna, pero hay que volverse a Dios. Hay que confesar, porque el pecado que no es confesado no es perdonado. Diga gloria a Dios. Si te vuelves a Dios, entonces vas a ver, hermano, las grandes y maravillosas obras de Dios en tu vida.
El libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios. Si te vuelves a Dios, vas a ver que el cielo se abre. Vas a ver que la gloria de Dios te va a respaldar. Vas a ver que tu vida se llenará de tanta gracia que milagros ocurrirán por donde quiera que tú pases. Diga gloria a Dios. A su nombre. Vas a sentir la presencia de Dios. Vas a sentir de una forma muy especial el amor de Dios y su respaldo. Pero si te vuelves a Dios, vas a ser ese cristiano fervoroso que tú has querido ser. Muchos han querido volver al fervor de sus primeros años delante de Dios. Y han querido volver por medio de métodos, por medio de campañas. Han querido volver por medio de revelaciones. Han querido volver por medio de votos. Han querido volver a Dios por medio de un predicador, por medio de una predicadora. Han querido volver a sus primeros años de avivamiento y de comunión con Dios por medio de un predicador, por medio de una predicadora. Pero para volver a tener ese tiempo de gozo, de alegría, de victoria, de comunión, nos debemos nosotros volver a Dios. Diga gloria a Dios. A su nombre, volvámonos a Dios. Vamos a volvernos a Dios. Y vamos nosotros a tener experiencias grandes y maravillosas con el Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Diga gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién quiere volverse a Dios? Levante la mano. Póngase de pie. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Señor. Diga gloria a Dios. Porque necesitamos nosotros que el fuego del don de Dios sea avivado en nosotros. Présteme atención aquí. ¿Quién quiere que el fuego del don de Dios se avive en su vida? Levante la mano. ¿Quiere? ¿Cómo podemos hacer que ese fuego se avive? Volviéndonos a ¿quién? A Dios. ¿Quién le va a servir a Dios íntimamente? Levante la mano. Diga gloria a Dios. Oye, aquí yo tal vez no te veo acá entre tantos que hay, tantos hermanos y tantas hermanas. Tal vez yo no te puedo ver. Y tal vez si te veo, yo digo, wow, esta hermana es una hermana bendecida, este hermano es un hermano bendecido. Tiene una apariencia de alegría, tiene una apariencia de gozo. Está muy bien vestido, está muy bien vestida. Parece que le va muy bien. Pero tal vez esa no es la realidad espiritual que estás viviendo. Y necesitas volverte a Dios. Y necesitas volverte a Dios. Y necesitas decir, volveré a la presencia de mi Padre. Y necesitas decir, voy a ir a la presencia de mi Padre. Y tal vez tus pensamientos son, Dios no te puede perdonar. Y el diablo te manda uno y otro dardo envenenado que te dice, Dios no te puede perdonar. Él no te va a recibir. Eres un mediocre. Eres un falso. La oración que estás haciendo es una oración falsa. Es una oración superficial. Pero yo quiero que ahora lo hagas de todo corazón. Que tomes la decisión y que actúes en consecuencia de volverte a Dios. Y si volverse a Dios representa cambiar algo importante de tu vida, cámbialo. Si volverse a Dios representa dejar las amistades que no te van a llevar a la comunión con el Señor, sino al alejamiento de la presencia del Señor y de la iglesia, pues actúa en consecuencia de lo que estás decidiendo delante de Dios. Si estás decidiendo volverte a Dios y tienes que dejar el adulterio que tienes escondido por ahí, de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, pues actúa en consecuencia de lo que estás decidiendo. Si volverte a Dios representa confesar tu pecado, pues actúa en consecuencia de lo que decides y confiesa tu pecado. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar a otros para Cristo,
si pierde su propia alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre tener un buen nombre en medio de una congregación si pierde su alma? ¿De qué le sirve a un joven, a una joven, ser bien visto dentro de una iglesia si está jugándose su alma y perdiendo su alma? ¿De qué le sirve a una mujer venir a un culto y estar bien vista dentro de un culto si está perdiendo su alma, está jugándose su alma porque no actúa como debería, no vive como debería? Vamos a volvernos a Dios. Vamos a volvernos a la presencia del Señor y vamos a ver que Dios tiene mucho para hacer en nosotros. Tómese de la mano, vamos a orar a nuestro Señor en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos renueve. Gloria a Dios, que nos renueve el Señor. Gloria a Dios, que nos ayude a vencer todo eso que nos impide volvernos a Dios. Y ya sabe, esta noche su amo le está esperando para que le sirva. ¿Quién va a servirle a su amo? Su amo lo está esperando. ¿Quién le va a servir? Diga gloria a Dios. Por eso es que hay hermanos que no están recibiendo bendición, porque esperan la bendición únicamente del culto. Vienen al culto y luego llegan a su casa a esperar la bendición. Pero no, allá el servicio continúa y es el mejor servicio que se le puede ofrecer a Dios. ¿Se tomaron de la mano ya? Sí, vamos a orar entonces a nuestro Señor. Gloria a Dios. Cantemos todos con mucha fe a nuestro Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. Gloria a Dios. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Una vez más dile: renueve, Señor. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos a decirlo una vez más. Renueve, Señor Jesús. Una vez más vamos diciendo: renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Una vez más, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita, dile, necesita más. Ahora quiero escucharlos a ustedes, dígalo. Renueve. Ya no quiero ser. Este es el cántico de una iglesia que se vuelve a Dios. Renueve, Señor. Pon en mí tu corazón, dile. Pon en mí. Porque todo lo que hay, porque todo lo dentro de mí necesita, dile, necesita. Esos sentimientos malos deben ser cambiados, porque necesita más.
Vamos a decirlo una vez más, porque todo lo que hay, dígalo. Porque todo lo necesita ser. Una vez más, dígalo. Porque dentro de mí hay muchos siendo recibidos en presencia de Dios. Necesito. Levante las manitos ahí. El Espíritu Santo de Dios me está revelando, gloria a Dios, que hay 9 de ustedes que han sido recibidos en presencia del Señor. Su pensamiento les impedía en la oración, porque ustedes saben de la falta que han tenido delante del Señor. Pero el Espíritu de Dios ha estado obrando en esta tarde. Y el Señor los ha estado abrazando con la gracia de su Espíritu Santo. Y su espíritu está siendo abrazado por el Espíritu Santo de Dios para decir: ahora estás teniendo vida. Ahora estás volviendo a ser el cristiano que yo quería que tú fueras. Ahora tú eres la mujer que yo quería que tú fueras. Ahora tú puedes ser el cristiano que yo quería que tú fueras. Ahora yo te abrazo para que tú sepas que yo estoy contigo, para que tú sepas que eres mi hijo, para que tú sepas que eres mi hija y que yo te amo y que yo te he sustentado porque yo quería que vivieras este momento, porque yo quería que sintieras lo que estás sintiendo ahora, porque yo quería que experimentaras una vez más la gracia del perdón divino, porque yo quería que sintieras que mi amor es tan grande que puede perdonar tu falta, que puede perdonar tu pecado cuando tú te vuelves a mí. Oh, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Oh, santo, santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Yo siento que algo está viniendo sobre la iglesia. Yo siento que algo está manifestándose sobre esta iglesia. Es algo muy lindo, es algo grande, es algo poderoso. Es la bendición del Señor. Es la obra de Dios sobre el ministerio. Es la obra de Dios sobre el ministerio que se vuelve al Señor. Es la obra de Dios sobre la iglesia que se vuelve al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Algo está cayendo sobre este lugar. Algo está viniendo sobre este lugar. Y es el poder del Espíritu Santo. Es la gracia del Señor. Cuando la iglesia se entrega a Cristo, cuando la iglesia se rinde al Señor, el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios toca. El Espíritu de Dios levanta. ¡Oh, Señor! Obra en esta tarde. El Espíritu de Dios obra para bendecir tu alma, para bendecir tu cuerpo, para sanarlo, para santificarlo. El Señor obra para bendecir tu espíritu, para fortalecerlo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! Levante las manos y diga: Señor, yo reconozco, Señor, que soy débil, que necesito volverme siempre a tu presencia. Señor, yo no quiero perder mi alma. Yo no quiero dejar de lado lo más importante, la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor, a perseverar. No me dejes caer, Señor. Yo quiero tomarme de tu mano todos los días para ser victorioso en ti, Señor. Amén. Digan amén. Denle un aplauso a Cristo bien fuerte.